Departamento de Comunicación. Él es titular del noticiero de las 10 de la noche en Milenio Televisión. Seguramente muchos de ustedes lo han visto en este noticiero popular. Cada martes escribe también en la columna Recuento de los daños en Milenio Diario. Ha sido reportero de guerra en el frente occidental de Ucrania durante el curso de la invasión Rusia, reportero en Medio Oriente, particularmente en las zonas de la Franja de Gaza y la periferia de Rafah. Asimismo, cubrió la firma reciente del acuerdo de paz para Gaza, signado en Sharm el Sheikh el 13 de octubre pasado, así es que nos trae noticias muy frescas. Ha realizado coberturas informativas respecto de crisis como las del huracán de Otis en Acapulco, Ian en Florida, el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que fue muy lamentable y lacerante. También ha cubierto las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Su labor profesional lo ha llevado a recibir premios tales como la presea a la libertad de expresión otorgada por el Club de Periodistas de México, la medalla al periodismo heroico otorgada por el Global Quality Foundation, así como el premio Pantalla de Cristal al mejor reportaje México mira al mundo, y muchos otros reconocimientos. Le damos la palabra y sin más es suyo el micrófono, maestro periodista Domínguez. Buen día. Muchísimas gracias, doctora. Doctores, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por el interés, quienes están acá en la sala y quienes se conectarán en los próximos minutos. Vengo aquí a platicarles, yo me dedico a contar historias y hoy les vengo a contar la historia de lo que hemos podido reportear desde estos lugares. Ya comentaban algunos, les platicaré a dónde llegamos, a dónde no llegamos, las condiciones con las cuales nosotros pasamos para estar en esas zonas del mundo. En este día que sí es un día de reflexión, igual no sé si es celebración o derrota, pero mañana se cumplen justo estos 80 años de la entrada en vigor de la Carta de Naciones Unidas, donde pues están ahí las reglas de lo que se tendría que estar haciendo en el mundo como Naciones Unidas, pero no sé qué tan unidas estén las naciones actualmente. Algo que no he dicho, no he contado y les traigo una primicia. Para empezar, por haber ido a Ucrania, yo ya no soy un viajero confiable para Estados Unidos, por ese simple hecho, por ser mexicano y haber ido a Ucrania. Ellos ya tendrán que investigar al respecto qué hice en Ucrania, pero ahora cada vez que voy a Estados Unidos me cuestionan por qué fui a Ucrania. Y les tengo que dar una explicación en una segunda revisión. Durante 6 meses tuve una Global Entry que me permitía entrar rápido a Estados Unidos y ahora pues me la quitaron por haber ido a Ucrania y ser mexicano. Simplemente por eso. A pesar de que Estados Unidos ha apoyado a Ucrania y a pesar de que pues el trabajo periodístico está ahí publicado, tendré que hacer las explicaciones correspondientes para poderla retomar esta, pues es un permiso, ¿no? Que te permite entrar rápido, de manera ágil, sobre todo cuando uno está en coberturas, eso es lo que quiere, no pasar 2 horas en una fila de migración. Actualmente perdí la Global Entry por haber ido a Ucrania. Y es un poco a lo que nos enfrentamos los periodistas, pero tenemos que cubrir las cosas, tenemos que estar en el lugar y hacerlo con cuidado. Les iré platicando, he dividido esta conferencia en 4 aspectos. El primero es por qué decidimos ir a Ucrania y cuándo es que fuimos a Ucrania. No fue en el momento en que se desató la guerra, hay muchos periodistas que se lanzan en el momento, yo en algunos casos lo he hecho. Platicaban hace unos momentos de los huracanes, pues hay que cubrirlo cuando está el huracán, cuando está la tragedia, ahí están los testimonios. En este caso, para la guerra en Ucrania, no fuimos directamente cuando se desató, sino al año siguiente. Es una guerra que ya lleva mucho tiempo, empezó en febrero del 2022 y acudimos a Ucrania en febrero del 2023. Teníamos la idea de visitar ese lugar, de visitar ese país, de conversar con la gente, con sus habitantes, saber cómo era vivir en un país que llevaba un año en guerra. Hicimos las gestiones correspondientes al interior de Milenio, donde yo trabajo,
y como siempre tratamos de buscar las formas de, con el menor recurso posible, llegar a los lugares. En este caso, una aerolínea nos patrocinó el vuelo para el equipo que trabaja conmigo, que es un extraordinario camarógrafo, que gracias a él es que me animo a ir a los lugares, porque la verdad es que él es muy profesional, pero además es muy cuidadoso en muchas cosas y me siento protegido con él. Es parte de los cuidados que uno debe de tener cuando hace este tipo de reporteo. Fue el camarógrafo, que es Hugo Armando López, fue la productora que todo el tiempo está ahí atrás de nosotros, que es Laura Cantú, y también fue Vicente Padilla, que en ese entonces se encargaba de coordinar entrevistas y logística. La aerolínea nos dio el vuelo para nosotros y es que nos lanzamos hacia Ucrania. En muy poco tiempo tuvimos que planear el viaje. Se estaba por cumplir este primer aniversario de la guerra. Era muy complicado planear un viaje a distancia, un viaje a un país en guerra, porque no había la posibilidad de hacer reservaciones desde acá, de saber a qué hoteles íbamos a llegar. Entonces teníamos un plan, más o menos una ruta, pero tampoco teníamos tanta claridad. Llegar a Ucrania fue todo un reto. Hicimos varias escalas y al estar ya en Polonia, en los límites, nos dimos cuenta que no era tan sencillo cruzar. Para ir en tren, donde estábamos, teníamos que recorrer como 4 horas más hacia el sur para poder tomar un tren que posteriormente iría al norte y luego ya caminaría hacia el centro de Ucrania, hacia la capital Kiev. Donde estábamos únicamente se podía llegar en autobús, y a pesar de todas las horas de vuelo que ya llevábamos, pues el autobús que teníamos que tomar eran 12 horas más de camino, un autobús bastante incómodo, mucha gente que regresaba a su país. Eso nos permitió, digamos, ese recorrido nos permitió ver y platicar con la gente que se había ido, que muchos de ellos ya vivían fuera de Ucrania, huyeron después de la invasión de Rusia y regresaban tal vez de visita, muchos de ellos, u otros regresaban ya porque para ellos, a pesar de que seguía la guerra, preferían estar en su país, aunque estuviera en guerra, que lejos del mismo, que también esto invita a la reflexión. Luego, para nosotros que estamos lejos, la solución es pues que se salgan de ahí, ¿no? Cuando vemos lo que pasa en Gaza, ¿por qué no se salen? Muchos no quieren salirse de los lugares donde viven, y a otros, como en el caso de la mayoría de la población en Gaza, no los dejan salir. En el caso de los ucranianos sí hubo una gran ayuda en términos internacionales. Acá en México vinieron muchos ucranianos, en Europa se les abrieron las puertas, pero no se sentían en su país, no sentían pertenencia en los lugares a donde fueron. Y vimos estos casos, vimos esas historias en el trayecto, en el camino hacia la capital de Ucrania, muchos de ellos que se bajaron en comunidades, en poblados antes de llegar, porque el recorrido del autobús pues era ir haciendo paradas y paradas y paradas. No hay vuelos al interior de Ucrania desde que inició esta guerra, por lo tanto, o es en tren o es en camión como uno se mueve ahí. Nuestro objetivo era ir a contar o ir a encontrar esas historias de quienes vivían en Ucrania o habían vivido ese primer año de la guerra, y nos fuimos encontrando la historia en el camino con las personas que regresaban a sus ciudades con su familia. Nos encontramos ahí en el camión a Aira, una joven que se había ido al Reino Unido, estuvo en Irlanda y regresaba a visitar a su familia después de casi un año de no verlos. Y en Kiev nuestro trabajo fue documentar algunas zonas que habían sido afectadas, algunos edificios, para poderlo transmitir en pantalla, y también recorrer las zonas cercanas que fueron lugares de combate, que la gente en Ucrania y los propios militares pues salieron a resguardar su capital. En 2022, en febrero de 2022, cuando comienza la invasión de Rusia, el objetivo de Rusia era tomar la capital de Ucrania. Y los ucranianos salieron a defenderse, pusieron barricadas, y todas esas barricadas todavía seguían ahí un año después. Explotaron un puente que conectaba parte del país hacia la capital. Un soldado se explotó literalmente
para evitar que entraran los rusos, y fuimos al lugar y vimos la explosión que ya estaban empezando a reconstruir, y eso nos ayudó a ponerle título al trabajo periodístico que hicimos por allá, y le pusimos Ucrania, un año en resistencia. En unos momentos más les pondré por allá los QRs para que quien quiera pueda escanearlo y ver los trabajos que hicimos. Hicimos varios reportajes desde allá, pero todo lo unimos en un mini documental de 30 minutos, no es nada extenso, se ve bastante rápido, donde contamos justo eso, el año de resistencia para ese país, ¿no? Un país que la había pasado muy mal, lo sigue pasando bastante mal. Justo ayer reportábamos en la televisión el último ataque de Rusia junto a una guardería. Sacaban a los niños cargando, las personas ahí. eh, es trágico, sí, pero se han acostumbrado a vivir así. Otra de las cosas que queríamos hacer, además de ver los daños y cómo empezaban a reconstruirse, era ver la vida diaria, y en esa vida diaria habían pasado pocas semanas del regreso a clases. En Ucrania dejaron de ir a clases por la guerra y comenzaron a regresar una vez que cada una de las escuelas tenía un búnker construido. Es como si aquí, hasta abajo en el sótano, hubiera un cuarto cerrado donde los misiles, las bombas no lleguen. Y si nos invaden, ustedes no podrían venir a clases hasta que aquí se acondicionara ese sitio. Un sitio al que si ahora suena una alarma antiaérea, es decir, hay peligro de que se acerque un misil, un dron, etcétera, tendríamos todos que bajar ahí, seguir con nuestra conferencia, pero desde un búnker. Eso lo viven los ucranianos desde el año 2022, mediados del 2022, y cuando yo fui, encontré una escuela donde acababan de regresar a clases porque justo terminaron de acondicionar ese sitio donde tenían algo de alimento, algo de agua y algunos de los materiales con los cuales podían seguir con sus clases. Estuvieron ese día que yo los visité alrededor de hora y media ahí encerrados todos los niños porque justo hubo alarma antiaérea. Nosotros, y les platicaba un poco de los riesgos y las limitantes que nosotros mismos nos ponemos, no queríamos ir al frente de batalla, nos parecía demasiado arriesgado. Hay periodistas que lo hacen, que se van con su chaleco antibalas, que se ponen un casco y quieren documentar los enfrentamientos y demás. En mi caso, la cobertura que queríamos hacer era platicar con la gente que vivía en Ucrania, ver cómo era estar ahí en un lugar donde pues sí el riesgo es latente. 2 veces nos sonó la alarma antiaérea, una vez en la noche, se escuchó, bajamos al lobby del hotel y nos dijeron que no era necesario entrar al refugio porque tienen ya aplicaciones en el celular para que vean cómo viven ya con eso. Aplicaciones donde empieza la alarma antiaérea, pero tú vas viendo dónde está el misil y ahí te va indicando cuándo ya los van bajando. Todos los dispositivos, la ayuda que ha recibido de Europa y de Estados Unidos, pues ya tienen la tecnología para bajar los misiles o bajar los drones antes de que lleguen a impactar, ¿no? Entonces, tú vas viendo que el riesgo va disminuyendo y si acaso ya viene el misil, pues entonces sí es cuando bajan a los refugios. Entonces, ahí en el lobby del hotel nos dijeron, nosotros todos nerviosos, dónde nos escondemos, dónde nos metemos, y nos explicaron, pues no es necesario, hay que seguir, ¿no?, el trayecto de la amenaza y ya les estaremos informando si es necesario bajarse o no al refugio. Afortunadamente no hubo esa necesidad. Al día siguiente volvió a sonar la alarma antiaérea, eso era de día, estábamos en la calle, tampoco sabemos muy bien qué hacer, pero veíamos a la gente seguir con su vida, y ese día fue que más tarde acudimos a esta escuela donde pudimos ver cómo los niños están tomando clases y habían pasado la mañana en ese búnker, en ese refugio. Una escuela en la que pues les enseñan en un cuarto especial cómo se deben de cuidar ante los riesgos de la guerra. Ellos nos contaban que en los árboles, en los peluches y demás, los rusos cuando entraron dejaron algunos dispositivos explosivos, y entonces se les enseñaba a los niños con manuales, con cuadernillos, cuáles eran los riesgos, ¿no? De tomar un juguete que se encuentren en la calle, de ver algo raro en los árboles y demás, cómo compartirlo, reportarlo para evitar que pues, si fuera algo explosivo les explotara y lamentablemente perdieran la vida. Entonces
es parte de su vida diaria y es parte de lo que están aprendiendo desde entonces en sus clases habituales, ¿no? Entonces, bueno, eso también es impactante. Y luego, dentro de los salones, que los niños siguen con sus clases, con el ánimo, a pesar de vivir en la guerra, muchos de ellos sí utilizan el atuendo de camuflaje, ¿no? Mochilas de camuflaje, algunos traían chamarras de camuflaje, un poco en honor a los militares que están luchando. Se ve que hay una gran admiración por los militares, militares que los ves caminando en la calle, subiéndose al metro, los trenes en los que transitábamos, ahí estaban presentes, iban y subían y bajaban. Parecía como una película y no era una película, era la realidad y esa realidad continúa. Por eso, digamos que fue un viaje que nos mostró lo que está pasando en ese país, nos mostró también cómo viven las personas en medio de una guerra, cómo se acostumbran a vivir en la guerra y que tienen pues ese riesgo, ¿no? Como les digo, en las zonas que estuvimos no son zonas de combate, pero sí son zonas donde a kilómetros sí llegaron a caer algunos drones, sí llegó a morir gente en ese entonces. Actualmente son zonas donde todavía pueden pasar cosas. Hay zonas mucho más violentas. La gente ha salido de esas zonas. Unos, les contaba yo, se fueron de Ucrania, otros han vuelto y dentro de Ucrania hay desplazamiento interno. Visitamos un lugar donde la gente que vivía muy cerca de Rusia, en las zonas invadidas que ya están tomadas y prácticamente destruidas, pues tuvieron que dejarlo todo, salieron y ahora están en estos refugios que se instalaron muy cerca de la capital, que son pues pequeños cuartos, ahí se montó, algunos gobiernos extranjeros los patrocinaron, que eso es parte de lo que sí se está haciendo en el mundo, ¿no? El ayudarse entre las naciones justo cuando están en conflicto. Y ahí vive la gente, viven las familias, pero no están las familias completas. Yo entrevisté a una familia donde estaba el señor ya mayor, junto con su esposa que tenía ahí alguna lesión en el pie, al caminar se le dificultaba, tenía que tomar distintos medicamentos de acuerdo a lo que nos explicaban. Estaban ahí algunos de sus hijos, creo que dos hijas, y un bebé. Cuando yo veo al bebé, yo más o menos, yo creo que mi hija tendría la misma edad del bebé, ¿no? Entonces yo veo a una madre con su hijo y en el momento de la entrevista, para no preguntar directamente dónde está el papá del niño, le pregunto al señor, ¿dejaron a alguien allá? ¿Hay alguien que se quedó en la zona que ustedes dejaron? Él me explicaba que cayó un misil justo en el departamento de arriba, entonces destruyó el edificio prácticamente y salieron huyendo en su coche. Y en su coche es que avanzaron hacia la capital de Ucrania y ahí es donde estaban refugiados. No quiso hablar, obviamente, de su hijo, yo tampoco quise indagar más al respecto, pero al momento en que yo le hago la pregunta, él se prácticamente empieza a llorar, ¿no? Si le sale una lágrima y dice, sí, hay gente que se quedó allá, ¿no? No sabemos en qué condiciones, no sabemos si están peleando o si lamentablemente perdió la vida el hijo, ¿no? Pero es parte de lo que se ve de las historias que se cuentan. ¿Cómo logramos encontrar esas historias, hacer esos recorridos? Les platicaba de los miembros del equipo que me acompañaban y en esta búsqueda de las historias, de las entrevistas y de la logística, encontramos a un ucraniano que vivió muchos años en Argentina, habla perfectamente español. Él no se dedica a ser guía, ni mucho menos, pero en ese entonces no tenía trabajo y ayudó en algún momento a un grupo de periodistas colombianos que acudió a Ucrania justamente a documentar lo que se está viviendo. Y entonces nos ofreció justo el servicio de llevarnos a los lugares. Y con él, que es una persona local, que eso es parte de las recomendaciones que como periodistas siempre te hacen, busca a alguien del lugar, que sepa cómo moverse, que sepa dónde está el riesgo, que sepa qué mostrarles. Y con él es con el que hablábamos, a ver, queremos conocer las zonas cercanas, queremos ver las zonas dañadas. Yo a él le comenté, me gustaría ir a una escuela porque sé que ya volvieron a clases, cómo es que están tomando clases los niños. Resulta que su esposa es maestra y por eso pudimos ir a esa escuela. Es con esos contactos, con esas relaciones que vas armando en las coberturas que logras esas historias. Y él fue el que nos dio la ruta, él nos fue llevando por estos lugares que ya les platico y con la facilidad de que él hablaba español y hablaba ucraniano y también las entrevistas que logramos hacer, pues él fungía como intérprete también. Él es también
personaje del documental que hicimos, sale al final la entrevista como una reflexión de las historias que nos fuimos encontrando juntos, y un poco es el resumen de cómo esas historias pues muestran cómo ha sido un pueblo que en ese entonces llevaba un año en resistencia, ¿no? Por eso es que fuimos allá. ¿Es fácil o no es fácil estar ahí en Ucrania? Les digo, pues es difícil llegar, estar ahí sí es fácil, la gente es muy amigable, muy agradable, los militares cuando cruzamos la frontera simplemente revisaron el pasaporte, aquí tuvimos que tramitar una visa, la visa te la dan, no sé si actualmente continúa esa limitante, pero en ese entonces solamente tenías la visa vigente 2 semanas, lo que te permitía ir esas 2 semanas como máximo. Si quieres volver a ir, hay que volver a tramitar una visa. Creo que las condiciones cambiaron un poco porque cuando regresó Donald Trump a la presidencia decía que de un momento a otro iba a solucionar el conflicto. Vemos que no es así, no se ha solucionado, pero justo preguntamos en la embajada cómo era el trámite por si de un momento a otro se anunciaba la paz, ¿no? Que esa es otra cosa que me gustaría platicarles ya en la última parte de la conferencia, de estas coberturas de paz, ¿no? Porque hablamos de la guerra, el conflicto, si vamos al momento en que se desata o en qué momento queremos ir a documentar, pero lo que sí yo no me puedo perder es cuando se llega a un acuerdo de paz, ¿no? O sea, cuando se anuncie esto, si es que se puede dar, regresar a Ucrania, ver el sentir de la gente, sus emociones después de lo sufrido, me parecerá extraordinario. Y entonces por eso preguntamos y nos dijeron que al parecer era mucho más sencillo y la visa te duraba más. A los mexicanos los están investigando por el tema Ucrania porque supuestamente los ucranianos o alguien de las fuerzas de Ucrania terminó vendiendo armamento que les dieron los otros países a los cárteles de la droga. Hay quien ha publicado eso ya en los medios extranjeros. El gobierno de Ucrania obviamente lo niega. En México no se ha confirmado eso. Y por eso es que si ven un mexicano que fue a Ucrania, los gringos pues quieren luego, luego preguntarte por qué estuviste ahí, pero no lo registran en un sistema para que no te vuelvan a preguntar. Entonces cada vez que uno va, de hecho mi camarógrafo que me acompaña o Armando López va muy, muy seguido a Estados Unidos por las coberturas que se hacen en el grupo. Él no solo trabaja conmigo, trabaja para muchos reporteros y cada vez que va es ese cuestionamiento, ¿no? Entonces, pues sí, es complicado, es todo un reto, pero la experiencia de haber estado ahí, de haber conocido a esas personas y de poderlo transmitir, aunque sean esos 28 minutos que dura la pieza más larga que hicimos, pues sí genera una satisfacción enorme. Por eso les voy a mostrar más tarde el QR para que lo puedan consultar. Eso sobre Ucrania, un tema que sigue latente. Veíamos lo que ocurre esta semana, vemos las conversaciones que nada más no avanzan, que por más que Donald Trump y Vladimir Putin hablan al respecto, pues el acuerdo entre ellos es que cada quien se quede con sus golpes y que se regresen a su casa, y los ucranianos se niegan a eso, es aceptar quedarse sin el territorio que les pertenece, ¿no? Hasta antes de que se desatara la guerra, pues eso era Ucrania, y ya Rusia se expandió un poco y eso no quiere ceder Ucrania esa parte de territorio, por lo que la solución del conflicto se ve todavía bastante complicada. Mientras toda esta gente, los habitantes ucranianos, pues viven ahí, ¿no? Con este riesgo latente. Como lo ocurrido apenas esta semana con el ataque junto a la guardería. Es parte de lo que se vive por allá. Después de eso, regresamos, seguimos con nuestras coberturas, con nuestro noticiario diario, otros fenómenos como los meteorológicos ocurrieron y nos fuimos a cubrirlos, y se desata otro conflicto con esta primera irrupción del grupo Hamas en Israel y la respuesta sumamente agresiva de Israel hacia la Franja de Gaza, que como todos sabemos y en la propia ONU se ha calificado como un genocidio porque han terminado con la vida de más de 60,000 personas civiles que no tenían nada que ver con el grupo terrorista, y dejaron totalmente destruida la Franja de Gaza en este conflicto. Y se desató en octubre del 2023. Nosotros, el equipo que fue a Ucrania, y por eso se van ligando las historias, nos reconocieron
y teníamos que ir por el premio a Dubái. Así el reconocimiento incluía todo el viaje. A nosotros sí nos invitaron, así como dice Gerardo Fernández Noroña, que está por allá. Bueno, pues también nos invitaron esta fundación mexicana, allá dan el premio. Entonces fuimos y el premio incluía pasar por Egipto. Entonces, pues sí, era una especie de viaje turístico, pero yo no me podía desaparecer del trabajo, ¿no? Y pues un poco si estamos en Medio Oriente y está pasando algo ahí, pues hay que hacer algo al respecto de lo que está pasando allá, ¿no? Entonces en Egipto encontramos un extraordinario académico que hablaba español, nos habló del conflicto y estábamos tan cerca de la Franja de Gaza y estaban pasando cosas en la frontera entre Egipto y Gaza que yo quería estar ahí. Tratamos de llegar y les platico aquí otras de las limitantes a las que nos enfrentamos los periodistas y que también igual la ONU podría contribuir, los países se podrían unir para que los periodistas documentemos lo que está pasando. Desde acá, antes de irnos, un mes antes, pedimos apoyo a la Embajada de Egipto en México, pedimos apoyo a la Embajada de México en Egipto para que se nos permitiera llegar a los límites de Egipto y la Franja de Gaza, donde ya había coberturas, ya había periodistas ahí cubriendo cómo salían las personas de Gaza que tuvieran otra nacionalidad. Había personas que tenían nacionalidades de otros países, no solamente palestinos, y entonces les permitían salir para que buscaran irse a esos otros países. Ocurrió con personas que vinieron acá a México, otros a Estados Unidos, otros a distintas zonas de Europa. Y hubo periodistas que estuvieron ahí, pero al parecer eran periodistas que ya estaban acreditados en Egipto o que tuvieron la suerte de que sus medios de comunicación los acreditaron de una mejor manera. Y nosotros hicimos los trámites correspondientes. Llegamos a Egipto sin el permiso, teníamos ya, digamos, una carta de la embajadora en ese entonces de México en Egipto al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa de Egipto solicitando el permiso para que nos permitieran cruzar por el canal de Suez a la península del Sinaí. Es una zona muy restringida. Y hay una barrera literalmente militar y al momento de querer cruzar, pues nos dijeron si no tienen el permiso no se puede. ¿Qué es lo que sí pudimos ver? Los trailers de ayuda, vimos cientos de trailers de ayuda en ese camino. Son más o menos unas 5 o 6 horas desde el Cairo hasta la Franja de Gaza. Nosotros nos quedamos a la mitad del camino, a 3 horas aproximadamente, y en esas 3 horas pudimos ver todos los camiones de ayuda que sobre todo mandaba el gobierno de Egipto, otros de ayuda de organizaciones internacionales. Intentamos platicar con los choferes, pero no hablaban obviamente español. Platiqué con uno de ellos a través de las aplicaciones del teléfono y nos decían, sí, nosotros pasamos por ahí y se hace toda una revisión muy exhaustiva al cargamento que terminará llegando a la Franja de Gaza. En ese entonces se permitía que entraran 100 camiones por día. En los últimos meses, pues se ha limitado el cruce justo en ese punto, el cruce de Rafah y Egipto, ¿no? En Rafah se llama Rafah del lado de Gaza y se llama Rafah del lado de Egipto y esa es la frontera que es clave para que el mundo envíe ayuda a la Franja de Gaza. En ese entonces eran 100 camiones al día. Al parecer con este acuerdo de paz iba a permitir que fueran 400, pero Israel ha utilizado esto como una arma, para limitar la llegada de ayuda y un poco presionar a Hamas para que les devuelva a los rehenes que todavía están en la Franja de Gaza, que murieron o fueron asesinados en estos 2 años. Hasta ayer faltaban 13 de los 28 que les tenían que haber devuelto desde que se firmó el acuerdo de paz. Entonces, con eso, con la ayuda, con el limitar la ayuda, Israel está presionando a Hamas para que les regresen a los, eh, a los rehenes muertos, ¿no? Entonces, bueno, es un punto clave y era muy importante poder documentarlo. ¿Hasta dónde llegamos a documentarlo? Hasta ahí, ¿no? Y creo que eso, y lo mostramos como una pequeña pieza en el noticiario de esa noche, pues eso es lo que se permitía, ¿no? Hasta ahí te permiten llegar, uno no puede entrar más allá. Y el conflicto siguió, sabemos que se cumplieron 2 años, ahora hay este acuerdo que en cualquier momento podría romperse, que ya ocurrieron una serie de ataques al interior de la Franja de Gaza, es un acuerdo que está, yo digo, pendiendo de un hilo por la situación, por la tensión que hay en la zona y que lo que podría pasar es que se desate nuevamente el conflicto, ¿no?
siguió todo este tiempo y entrar a la Franja de Gaza es imposible. La única manera de que un periodista internacional extranjero entre a la Franja de Gaza es que el ejército de Israel te meta a la Franja de Gaza. Y los que lo han hecho, pues van con, digamos, la agenda y el mensaje de Israel, de lo que ellos quieran mostrar. Por ejemplo, estos son los túneles de Hamas, aquí tenían secuestradas las personas, etcétera, pero no te llevan a la destrucción y no te van a decir, miren todo lo que hemos destruido y miren todos los que matamos están acá. Pues no, ¿verdad? Entonces, es muy difícil como periodista extranjero tener esa posibilidad. ¿Qué sí se tiene? Pues muchos periodistas al interior de la Franja de Gaza, palestinos, que les están atacando, que le han matado a sus familias y que gracias a ellos nos hemos enterado de lo que pasa ahí dentro. Como comentaban, y llego a esta parte de lo que acabamos de hacer en Tel Aviv, hace una semana se anuncia el acuerdo de paz, ¿no? Y entonces, como les decía, pues más que ir a cubrir la guerra y ponerte en riesgo y a ver si me matan o no me matan, eso yo no quiero, ¿no? Eso yo no lo voy a hacer. Hay quien es muy aventado, ¿no? Y quiere estar ahí y ni modo, ¿no? Pero me parece que el periodismo no es protagonismo para el periodista, lo que queremos es ir a documentar algo y mostrárselo a nuestra audiencia y estar bien, ¿no? Entonces, nos cuidamos cuando hacemos esas coberturas, pero cuando se anuncia la paz, claro que queremos estar ahí, ¿no? O sea, el riesgo se reduce prácticamente al mínimo. Creo que hay muchísimas historias que contar. Y entonces se anunció este acuerdo de paz, se decía que iba a ir Donald Trump en los próximos días, me parecía una extraordinaria cobertura, nos fuimos lo más rápido posible, llegamos a Tel Aviv. Ahí pues sí te cuestionan un poco, te dicen que porque están en guerra y demás, me tardaron como una hora en poder entrar. Ya entrando, ¿cuál iba a ser la cobertura? Para no quedarnos solo con una parte de la historia, ¿no? Entonces, sí había mucha alegría en la parte de Israel, el que regresaran estas personas que habían estado secuestradas. Los secuestrados y sus familiares no son los que están matando a la gente en Gaza, ¿no? Eso también creo que tenía que quedar claro, ¿no? O sea, son gente que también sufrió, son seres humanos y que sufrieron la partida, pérdida, secuestros, etcétera, y también los riesgos desde que entró el grupo terrorista Hamas hasta entonces. Entonces había muy buenas historias, mucho sentimiento en esta Plaza de los Rehenes, donde cada semana se reunían las familias a exigir justicia, a exigir acciones del gobierno, reclamaban al gobierno de Netanyahu semana a semana las acciones que estaban tomando. Y este iba a ser el último fin de semana de reclamos y más bien fue fin de semana de alegría porque estábamos a horas de que los rehenes regresaran. Imagínense no ver a un familiar durante 2 años, ¿no? Y saber que ya lo vas a poder ver, saber que ya lo vas a poder abrazar. Entonces, la verdad es que el sentimiento en esa plaza fue indescriptible, mucha alegría, la gente cantaba, la gente estaba emocionada. Por supuesto, nosotros sabíamos que había gente sufriendo también en Gaza y lo teníamos que contar. ¿Y cómo contarlo sabiendo que no podíamos entrar ahí? Hace algunas semanas recibí un mensaje de un colega periodista que resultó que conoce a un colega periodista en la Franja de Gaza. Me mandó un reportaje que presentaron en Canal 11 de este corresponsal. Me dijo, no habla español, pero se comunica por WhatsApp. Él graba, él reportea, él escribe, todo. Cuando lo necesites, ahí está. Desde entonces yo se lo compartí a la jefa de información del programa. Me dijo que a lo mejor era complicado el tema de cómo le íbamos a pagar, etcétera. Pero al final, ya estando ahí, dije, hay que contratarlo porque necesitamos contar lo que está pasando de ese lado del mundo, ¿no? ¿Qué está pasando al interior de la Franja de Gaza? Y el trabajo de él también extraordinario. También les traje un código QR de uno de los reportajes que él nos hizo. Es la historia de una niña que perdió a toda su familia y la manera en que hace las tomas, cómo nos cuenta la historia, es extraordinario. Y nos ha mostrado en esta semana, desde que estaba yo allá y ahora que hemos vuelto, cada semana estamos presentando al menos una de sus piezas, pues cómo se vive allá este acuerdo de paz, cómo regresaron también los prisioneros palestinos, porque Israel tenía prisioneros palestinos y el acuerdo era devolver casi 2,000 de ellos. Ellos dicen inocentes, Israel los considera culpables de distintos crímenes, pero también son momentos muy emotivos, el reencontrarse con sus familias, personas que tenían condenas de por vida en Israel y que los liberaron y ahora regresan con su familia. Todas esas escenas las hemos podido transmitir gracias a él. La gente regresando a lo que quedó de sus hogares, ver
estas personas, cómo se encuentran con nada o con desechos en lo que eran sus casas, ¿no? Todo eso con él lo pudimos transmitir mientras estábamos, y yo del lado de Israel contaba las historias de este ánimo, ¿no? De que se acabó, de el retorno de los rehenes, y con él pudimos hacer también este equilibrio informativo de lo que pasaba allá y también la tragedia que se estaba viviendo. Y a la par, pues llegó Donald Trump, fue tratado como un héroe en Israel, después se fue para Egipto, donde también fue una escena donde los líderes mundiales rindiéndole tributo a Donald Trump, ¿no? Son cosas que quedan ahí eh, para la historia, y estar ahí tan cerca, poderlo contar, poderlo narrar, pues es también un privilegio, ¿no? Ahí creo que llegaría yo al último de estas coberturas y de la importancia de poder verlo, de poder documentarlo y transmitirlo de esta manera. No, y no solamente quedarse con lo que uno está viendo, sino poder tener las zonas a las que no alcanzamos a llegar, mostrar por qué no alcanzamos a llegar y con otros colegas poder contar esas historias. Maestro Alejandro, muchísimas gracias. Ha sido una espléndida exposición, narrativa, relatoría de estas experiencias vividas, y de verdad un privilegio el escucharlo y el que usted nos haya compartido de viva voz su experiencia profesional y de vida, y el escucharlo de primera persona. De verdad que es una experiencia incalculable para todos nosotros. El traerlo no es lo mismo verlo por televisión, leerlo o verlo en las redes sociales, que escucharlo en persona y de viva voz. De verdad que pues a mí me tuvo en un hilo. Tanto la experiencia y cómo se fueron desarrollando las cosas en la guerra de Ucrania, como en la franja de Gaza, y en qué momento hemos estado, y también la pertinencia de cada noticiero, de cada periodista, en qué momento ir, y las vivencias. Y yo creo que esta parte fundamental de hablar con la gente de cómo está viviendo las personas las guerras en su lugar de origen es fundamental. Algo que a mí me llamó mucho la atención, que nosotros muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no se van de ese lugar donde está ocurriendo los desastres, los bombardeos, que salgan de su lugar? Algo muy trascendente es por el lugar de pertenencia. No es tan fácil dejar su lugar, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo fundamental, y que no tan fácilmente dejamos nuestros lugares. De verdad, un gran privilegio y un honor que nos comparta todas sus vivencias. Bien, vamos a dar ahora, para al final, yo creo, compartir con nuestros alumnos, sobre todo, y también profesores que nos acompañan, un espacio de preguntas y respuestas, si así el tiempo lo permite. Vamos a dar ahora paso a la presentación de otro gran internacionalista, experto, maestro de la facultad y también del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Juan de Dios Gutiérrez Bailón. Leeré una pequeña semblanza porque tiene una trayectoria vastísima. Todos nosotros que lo conocemos, él tiene estudios doctorales aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza. Es becario de la Confederación Suiza. Ha sido profesor de Derecho Internacional en las universidades
Autónoma de Querétaro, en la UNAM, por supuesto, y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el TAM. Es autor de los libros de Derecho de los Tratados, Sistema Jurídico de las Naciones Unidas, muy conocido por todos nosotros, y el Derecho Internacional General, que está en prensa ahora. Es experto en materia de descolonización y territorios no autónomos en la Cuarta Comisión de Naciones Unidas en materia de descolonización, abogado en arbitrajes y paneles internacionales y es socio director del despacho Gutiérrez Bailón Las Chelel. Director académico del Instituto de Estudios Superiores de Derecho Internacional. Es una muy breve, de verdad, semblanza de nuestro querido y respetado doctor Gutiérrez Bailón. Sin más, le damos el micrófono, es suyo, doctor. Muchas gracias, doctora Marquina. Gracias por su presentación. Es usted muy generosa y muy amable. Muy rápido, quiero darle las gracias a todos los presentes. Debo confesarles que es para mí un día muy especial, no solo por lo que ya es obvio que la presencia de personalidades como todos ustedes y particularmente nuestro querido invitado, sino porque va a ser la primera vez que yo hable de un proyecto que me ha llevado años, que es este documento, que es el proyecto, el texto de la nueva Carta de Naciones Unidas, que me ha costado muchísimo hacerlo. Y para mí es una emoción particular, ya no solo académica, ya no solo profesional, sino personal. Entonces, les agradezco que ustedes estén aquí y que me permitan exponérselos. A la profesora, a la doctora Estrada, que me hizo esta invitación, estoy muy agradecido con él. Por supuesto, al maestro Domínguez por su presencia. Y por cierto, hablando de él, justamente de algunos comentarios que él hace, a mí me sirven para entrar en el tema. O sea, lo que me corresponde a mí es hablar, el texto está como hacia una nueva Carta de las Naciones Unidas. Es un tema que podría ser un poquito de fábula, un poquito pretencioso pensar que nosotros podemos reorganizar la carta. Yo lo que les puedo garantizar es que el proyecto no tiene nada estrambótico, nada raro, pero que sí puede un poco cambiar la carta. Dijo el profesor, el maestro Domínguez, cuando hablaba de su presencia en Ucrania, dijo una frase que más o menos yo lo presentí, al menos para mí fue un poquito el eje de lo que dijo y que me sirve como vinculación. Dijo que en uno de los momentos en Ucrania muy difíciles, dijo, es que la ONU podría contribuir, es decir, para esos temas de seguridad, para esos temas de participación de las personas, de seguridad, de los periodistas, de seguridad. Yo quiero ahorita hablar de eso, del artículo 84 del proyecto, que tiene que ver con ese tema del periodismo. Tengo que disentir un poco del doctor Estrada, también del maestro Domínguez, en cuanto a que la carta estuviese colapsada. Yo no creo eso, es decir, yo no creo que la Carta de las Naciones Unidas esté en una fase terminal, para nada, o una enfermedad terminal, no. Yo creo que la Carta de las Naciones Unidas tiene una enfermedad crónica de nacimiento que ha sido mal atendida. O sea, ninguna de las cosas que estamos viendo nosotros ahora es algo que sea la agudización de un problema o que sea la superveniencia de algo. Siempre los mismos problemas que estamos viendo ahora han estado escritos en la propia Carta de San Francisco. Hay muchas cosas que se le piden a la carta que no era la carta. O sea, no olvidemos que la carta era un pacto de un tratado de paz, a final de cuentas. Entonces, a las personas les sorprende mucho que en la Carta de las Naciones Unidas no se hable de democracia. Es que no tenía por qué hablarse de democracia. La gente, piensen en la opinión pública del 45, la gente no esperaba eso, quería un sistema de seguridad. Y la verdad, es un sistema de seguridad envidiable pese a las fallas que vemos. Yo quisiera decirlo de alguna manera más esquemática.
En primer término, como organización no está en crisis. ¿Por qué no? Porque los estados no quieren salirse de la organización. Nadie está pidiendo eso. Nadie quiere dejar de hacer las cosas en el seno onusiano. Para cualquier estado sería una tragedia salirse de la organización, por lo que ustedes quieran. Seguridad colectiva, cooperación, desarrollo, lo que ustedes quieran, pero nadie está buscando. Es decir, la organización no es que se esté por quebrar, es que las personas la sienten insuficiente. Hay una cosa que yo podría quizás ejemplificar. La guerra de Ucrania, que vaya que la ha sabido describir el profesor Domínguez, y, y que vaya, a mí me conmovió y se me está olvidando yo la de mi exposición, pero la guerra de Ucrania y la guerra o la crisis terrible en la Franja de Gaza, el profesor Estrada agregó Sudán, son crisis que junto a Vietnam son crisis light. Me duele decirlo, o sea, son cosas terribles lo que estamos viviendo. O sea, pero aquí estamos hablando, señalaba acertadamente el profesor Domínguez, 60,000 muertos aproximadamente, pues eso es una cosa terrible, ¿no? No sabemos lo que es eso. En el Sudán es una muerte por hambre impresionante. Y Ucrania es una guerra entre amigos casi casi, es decir, por estos resultados. Junto a Vietnam no hay nada que comparar, porque en Vietnam murieron 5 millones de personas. No hay nada, o sea, no tenemos nada nuevo frente a la Carta de las Naciones Unidas. Yo no digo que no se deba cambiar, pero lo que estamos cambiando es a partir del proyecto original de 45, porque es poco lo que ha tenido que cambiar en sí misma la Carta. Sí ha cambiado los hechos, el Consejo de Administración Fiduciaria y los derechos humanos. Eso lo podemos analizar. La Carta no ha cambiado. Yo diría que pese a lo terrible de las relaciones internacionales, tampoco estas han cambiado. Es muy temerario decir esto. Lo que han cambiado son los medios de comunicación. Porque cuando la guerra de Vietnam, bueno, vamos, cuando la Segunda Guerra, solo aquellas personas que se metían a un cine, veían aquellas propagandas de lo que era la Segunda Guerra, se enteraban de algo. Cuando cayeron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, se enteraban los letrados, casi, casi, pero la gente no se horrorizaba. Nuestra concepción de opinión pública, y sí que lo estoy diciendo frente a un experto, y en fin, pero nuestra concepción de la opinión pública internacional nace en Vietnam. En Vietnam todos nos enteramos de los horrores de la guerra y todos nos empezamos a posicionar. Ya no digamos ahora. Claro, los medios de comunicación, y no espero que no me nos vaya mal el profesor, pero los medios de comunicación también son un poco, no es el caso de él, lo juro, pero lo veo en los medios internacionales. Yo soy de esos obsesivos que ve televisión en francés, de noticiero en francés y en inglés. El único que veo en español es el maestro Domínguez. Pero los medios de comunicación son muy raritos, porque estoy hablando de otros maestros, porque la guerra de Ucrania, cuando empezó la guerra de Ucrania, ¿se acuerdan? 3 días de la guerra de Ucrania, 7 días, 22 días. ¿Quién los cuenta ahora? Es más, pueden ver ustedes la televisión internacional sin que jamás se acuerden de la guerra en Ucrania. Nada. O pueden verlo de la Franja de Gaza. Si algún día, cuando medio separaron los golpes, ya era como una cosa así, ay, pues ya hubo otros 69 muertos. Y porque los medios de comunicación internacionales, pues van buscando ese espacio. No es mi tema esto, pero quiero decir que en realidad el diagnóstico de la carta se tiene que ver jurídicamente porque las crisis que tenemos no son tan distintas a lo que yo he vivido y el pronóstico, decía Estrada, lo que viene es lo que nosotros sí podemos cambiar. Voy a ser mucho más rápido. Para darnos una idea, el primer tropiezo de la Carta de las Naciones Unidas se da antes de que entre en vigor, fíjense ustedes, y es grave. Es decir, si la Carta de las Naciones Unidas se firma el 26 de junio del 45 y entra en vigor el 24 de octubre del 45, pues en medio que está las bombas atómicas. Y las bombas atómicas se lanzaron justamente
aviesamente para que no se pudiera meter dentro del régimen de responsabilidades de la Carta de Naciones Unidas, perdonen. Entonces, tiene su tropiezo, pero también es referencial. Es decir, se buscaba que la Carta tuviera una forma de vigencia y de respeto. Reconozco, lo digo con sinceridad, con mi proyectito, que no es fácil algo así, no se puede, solamente se lo sumarizaré lo más posible para que podamos darnos una idea. No vengo a decirles aquí de la desaparición del veto y esas cosas, eso es demagogia, eso es impensable. La Carta de las Naciones Unidas, el sistema completo, no podría funcionar sin veto. Es una hipocresía tanto de los países, de las potencias occidentales, bueno, de las 5 potencias en el Consejo de Seguridad, como del tercer mundo. Es una hipocresía, pero bueno, ya lo guardaré en un minuto. Y entonces tendríamos que pensar cuáles son las condiciones para cambiar la Carta. La Carta se ha cambiado. La gente piensa que desde 45 la Carta no se ha modificado, se ha modificado varias veces. Se amplió el número de miembros en el Consejo de Seguridad de 9 a 15, es decir, la parte que más le preocupa a la gente. Para mí, en lo personal, que Naciones Unidas es como internacionalista el tema que más me interesa, para mí, en lo personal, lo relevante de Naciones Unidas no es el Consejo de Seguridad, sino el ECOSOC, el Consejo Económico Social. Todos nosotros, los presentes, tenemos el ECOSOC en las venas. Si el ECOSOC fuera fosforescente, no necesitaríamos alumbrado eléctrico. Esta universidad no caminaría sin el Consejo Económico y Social. ¿Por qué? Porque los programas son enormes. Cuando ustedes terminen la carrera, si es que aquí algún mal profesor no los quiera reprobar, no digo nombres, pero está ahí el señor, ¿no es cierto? Cuando ustedes terminen la carrera y se quieran ir al extranjero, todo ese sistema becario con el que hoy ustedes van a vivir, ese COSOC. En fin, pero lo tenemos en los caminos, en los puentes, en las calles, en los beneficiados, en las tragedias. Ahí está el ECOSOC, nada más que no es tan visible. Y las personas solo se acuerdan de Naciones Unidas cuando ven alguna escena del Consejo de Seguridad. A mí me impresionó mucho, y creo que lo vi en Milenio. Después ya bueno, ahí me informé y después ya me aventé las 5 horas o no sé qué en internet de lo que habían sido las participaciones en la Asamblea General. A mí me impresiona cómo los líderes mundiales solo dijeron lugares comunes y simplezas. Y por supuesto, el consabido tema de hablar de sus políticas internas, que son mentiras y a nadie les importa. Pero todos iban ahí y después de la Asamblea General era interesante verla, estaba a la tercera parte, y eso no sirve de tanto. Pero varios países hablaron nuevamente de este viejo tema del Consejo de Seguridad. Y a mí me llamó mucho la atención la intervención del secretario de Exteriores, Lavrov, de la Federación Rusa. Él dijo, y aquí eso sí les va a empezar a interesar mucho, amigos. Él dijo, hay 2 países que pueden ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ya los candidateó. La India y Brasil. Este tema es un tema muy viejo en derecho internacional. Es más, desde el mismo 1945 que sesionó por primera vez el Consejo de Seguridad en Londres, no en Nueva York, ahí estaba un mexicano que por cortesía se le puso, ahorita te digo porque las cortesías, se le puso como presidente del Consejo de Seguridad en la primera sesión en Londres, Padilla Nervo, sobrino del poeta. Padilla Nervo se le hizo fácil, era presidente, ¿por qué era presidente? Por el acta de Chapultepec, porque como en México se había firmado el acta de Chapultepec, que era el pase automático, por decirlo en términos SHeros, el pase automático a Naciones Unidas, entonces eso le brindaba un prestigio particular o un agradecimiento más que nada a México por haber servido para realizar el pacto de Chapultepec y ese tipo de cortesías se reflejaron en la primera sesión del Consejo de Seguridad. Padilla Nervo se le ocurrió pues soltar la lengua y dijo, bueno, estamos en este esquema de seguridad colectiva, palabras más, palabras menos. Pero es obvio que muy pronto tenemos que cambiarlo porque esto es injusto. Pues imaginarán,
por lo pronto del que recuerdo, el representante de la Unión Soviética entonces dijo: señor presidente, ciñase solamente a lo que está en la agenda del día, ¿no? O sea, este tema es viejísimo en la literatura del derecho internacional. Candidatos siempre los ha habido, siempre se habló de Nigeria, recientemente se metió a Sudáfrica, pero de Nigeria se habló mucho, de la India propiamente, de Brasil, eventualmente de México, de algunos países, pero eso siempre quedó en literatura, ¿no? Pero Lavrov dijo ahora sí, Brasil y la India. ¿Pueden ser candidatos? Sí, pueden ser candidatos. Sí sería seria esa candidatura, porque son países que han invertido en tecnología y porque sus universidades los respaldan. No es tan importante armarse hasta los dientes para ser un país trascendente en seguridad colectiva como tener universidades sólidas. Entonces, hablar de la reforma es un tema recurrente, pero es un tema que ustedes nunca verán propuestas. Muy rara vez verán una propuesta oficial dentro del seno de la organización. Me pueden buscar en internet, etcétera. Ha habido en México, hubo una del doctor Seara Vázquez, pero nunca se ha hecho diplomáticamente porque hay mil cosas a las que se detienen. Yo estoy seguro de que el proyecto que tengo no cae en algún tipo de situación extrema que lo pudiera llevar, y sí considero, es un poco de alardeo, que muchos de los vicios se podrían mitigar. El proyecto de Carta de Naciones Unidas tiene una modalidad, o bueno, primero tiene un problema jurídico que es muy especial. Y bueno, la mayoría somos juristas. Como ustedes recordarán, antes de las Naciones Unidas existió el Tratado de Versalles, que lo precedió hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles y la Carta tienen el mismo vicio, la misma característica. El artículo 103 de la Carta no permite nuevos tratados que vayan en contravención de ella. Lo mismo hacía el Tratado de Versalles, el Pacto de la Sociedad de las Naciones, el artículo 20 no permitía tratados que le pudiesen contravenir. Es decir, son tratados que se han asumido como eternos. Entonces eso sería una primera limitación, porque como vamos a reformar un tratado de manera integral, porque entonces estaríamos contraviniendo con las propias líneas de la Carta. A final de cuentas, este no es tanto nuestro mayor problema, porque la Carta en sí misma no tiene por qué darse por superada. Lo que necesitamos es reformarla en algunos asuntos puntuales. De manera muy sumaria, la Carta se ha transformado sin querer. Por ejemplo, de los órganos principales de las Naciones Unidas desapareció en la práctica el Consejo de Administración Fiduciaria, ya no existe. Quedaron libres esos capítulos. Y otros órganos han tenido deformaciones. Por ejemplo, la Asamblea General se metió en temas de seguridad colectiva. Como ustedes saben, los cascos azules, las que son las operaciones para el mantenimiento de la paz, esto es, no el Consejo de Seguridad actuando con sus habilitaciones del capítulo séptimo, sino la Asamblea General tiene cascos azules y hace cosas que no estaban previstas. Se han disparado los gastos de la organización a actividades que no estaban consideradas antes. Pero a ustedes no sé si les pasa, y también lo plantearía a los profesores aquí presentes, esa sensación que yo veo aquí, que la he visto en Europa, que la he visto en Nueva York, esa sensación de que uno como ciudadano, inténtenlo, no puede interactuar con Naciones Unidas, no puede, y es innatural, porque el sistema no fue diseñado para individuos, fue diseñado para estados. Ustedes intenten presentar un escrito en la Corte Internacional de Justicia, en la Corte Penal Internacional, les piden un formato, váyase, mándelo por correo. Ustedes vayan a la Asamblea General o Secretaría General, intenten meter algo para la oficina del jurídico del secretario general, nada, porque el sistema no es para individuos. Pero esto lo reclaman todos. Es decir, no se puede ser un europeo, se puede ser un peruano, todo mundo necesita un cambio en esto. Entonces vamos por temas. Desaparece el CAF. Ahorita hablaremos del Consejo de Seguridad.
los individuos quieren participar y, por ejemplo, la Asamblea y la Corte. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en esta deformación que ya expliqué, también tiene un sistema de control hacia el Consejo de Seguridad que se le está pidiendo. Podemos considerarlo. La Corte Internacional de Justicia, ¿se debe modificar? Por supuesto que sí. Vaya, si ustedes hubieran estudiado Derecho Internacional en el siglo pasado, verían que los estados fuesen ante la Corte Internacional de Justicia, era algo así como raro, como una especialidad o un turismo diplomático o algo así. Ahora ya es natural para ustedes. Ya es algo muy natural al estudiar la Corte Internacional de Justicia, o los medios se ocupan mucho de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es lo que se debe hacer? En materia de seguridad colectiva, y eso lo habrán visto en los medios, los propios americanos se sentían frustrados de que no podían parar la guerra en Ucrania por el efecto del veto ruso. El propio Occidente, ¿no? Es decir, antes el tema del veto en el Consejo de Seguridad era un tema exclusivamente del tercer mundo o de los no alineados. Ah, no, ahora ya es un tema de las potencias occidentales. Con la guerra de Gaza o con la crisis de Gaza, pues entonces soviéticos y países árabes, etcétera, se frustran porque lo vimos de manera brutal, como con un solo voto Estados Unidos puede frenarlo todo. Es decir, ya no solo somos nosotros los que estamos en esto. Decía yo que hay hipocresías. En el sistema actual de la Carta siempre ha existido un veto a favor del tercer mundo, siempre, siempre ha estado ahí, siempre. Por ejemplo, es muy simple, si para la votación de una resolución del capítulo séptimo se requieren de los 15 miembros permanentes, de los 15 miembros del Consejo, que 5 permanentes voten a favor y 4 más de los no permanentes, pues había un veto evidente, con que 7 estados no alineados del tercer mundo votasen en fila en contra de cualquier resolución, el tercer mundo siempre hubiera podido frenar al Consejo de Seguridad, pero no lo hacíamos. No lo hacíamos porque tenemos alineaciones económicas, porque tenemos dependencias muy fuertes, en fin. Entonces, estamos en el caldo de cultivo idóneo para poder reformar la Carta en este rubro. El ECOSOC, como dije, es el urgente. Pero ¿cuáles son las preocupaciones que se recogen en este documento? En los capítulos vacantes del Consejo de Administración Fiduciaria se propone la creación del Consejo de Administración Medioambiental. El Consejo de Administración Medioambiental, reconozco, tiene una cierta similitud con las estructuras del ECOSOC. Tiene muchas figuras que permiten que los programas se hagan de manera obligatoria, que se hagan por acuerdo y que se hagan bajo reglas de financiamiento estricto. También se incorpora un Consejo de Derecho Humanitario Internacional. No es concebible que después de 80 años sigamos utilizando a la Cruz Roja. Es increíble, es algo absurdo, es incoherente. Se metió a la Cruz Roja, o se le dejó vivir a la Cruz Roja, porque se pensó que iba a sobrevivir muy poco tiempo, porque si la Carta estaba prohibiendo la guerra, entonces no iba a haber guerras. ¿Y entonces para qué queremos Cruz Roja? Pero tenemos a la Cruz Roja por todos lados. Y la Cruz Roja no tiene la independencia, la autonomía que tendría un órgano onusiano. En fin, ese es solo por dar un ejemplo. Entonces, se habla de este consejo y hay algo que es muy importante. Se habla de un mediador para peticionarios. El sistema de peticionarios apareció en la Carta de las Naciones Unidas, pero exclusivamente para las peticiones que hacían los territorios fideicometidos ante el Consejo de Administración Fiduciaria, algo muy complicado. Yo he visto cómo funcionan los residuos de ese sistema ahora ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General. Eso realmente es basura. Ustedes ven cómo llegan los peticionarios de cada grupo ante la Cuarta Comisión
y son pagados por los países. Es decir, si alguien va por Nueva Caledonia, los insurrectos de Nueva Caledonia reciben dinero y los de Francia reciben dinero y van y dicen ante la Cuarta Comisión cualquier tontería. Entonces hay ese punto. Yo quisiera, entre las cosas que se mencionan y aprovechando la presencia de los maestros, quisiera leerles el artículo 84. El artículo 84 dentro del sistema de mediación para peticionarios, a mí se me hace particularmente interesante. Ahora que el profesor Domínguez decía la ONU podría contribuir, solo para darles una idea. Es decir, ¿cómo funcionan las peticiones? Las peticiones es un mediador de las Naciones Unidas en el que ustedes pueden plantear un posicionamiento. Puede ser una queja por un órgano principal o puede ser un hecho que alarme a la seguridad internacional. Ahí yo me acordé un poco de los periodistas en el 84, en el capítulo 13 del proyecto. En el artículo 84, se los voy a leer, amigos, y a ver de quién se acuerdan, no digo tampoco nombres, pero vean que podría servir. Bueno, y sirve para los peticionarios. El segundo párrafo nada más. Los procedimientos de habeas data, lo que en México se le llama acceso a la información. Los procesos de habeas data respecto a los informes fact-finding, los reportes fact-finding son las determinaciones de hechos, algo que se ignora muchas veces a nivel internacional. Es decir, yo no puedo saber qué está pasando en Gaza solo por leer el periódico. Yo tengo que saber qué pasa en Gaza porque hay una comisión fact-finding que está autorizada de acuerdo a un tratado para que entre y tenga acceso a los puntos clave. Si yo voy así como turista a ciertas zonas, me van a dejar entrar aquí y aquí no, ¿no? Es un poco el problema que mencionaba el profesor Domínguez. Aquí sí y aquí no. No, pero si voy con un tratado, si voy con un sistema de verificación, quiero entrar a aquella escuela y quiero entrar a ese otro lado. Esas son las comisiones fact-finding y las comisiones fact-finding son necesarias para que el consejo, la asamblea o el secretario general puedan dictar proponer el uso del capítulo 7 de la Carta, la seguridad colectiva. Muy rápido. Los procedimientos de habeas data respecto de los informes fact-finding sobre determinación de hechos relativos a la seguridad colectiva elaborados por el Consejo General, por la Asamblea General, discúlpenme, el Consejo de Seguridad o la Secretaría General, de conformidad con los artículos 11, 3, 39 y 99 de esta Carta, se iniciarán a solicitud de las agencias internacionales de información o de los peticionarios con interés directo sobre los hechos bajo investigación. Es decir, creo que todos tenemos derecho a la información. Creo que eso no tenemos por qué estar siempre a que, como dice el profesor Domínguez, a ver si salgo vivo y esas cosas, quiero salir vivo. No tendría por qué ser así, pero tampoco tendrían por qué vedarnos las cosas. Bueno, las agencias internacionales, bueno, son dos puntos lo que tiene en este rubro nada más. Uno es que los peticionarios o las agencias internacionales acreditadas ante la Secretaría General puedan acceder a la información. Las agencias internacionales de información acreditadas ante la Secretaría General podrán solicitar la autorización para obtener y difundir todo tipo de imágenes e información de los espacios objeto de las secciones de seguridad colectiva o de mantenimiento de la paz en curso, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad, el cual únicamente tomará en cuenta la protección de la dignidad de las personas, sus derechos inherentes y los riesgos en la viabilidad de la acción de la seguridad emprendida. Entonces, si se fijan, son muchas cosas que conviene a la comunidad internacional en su conjunto. Pero hablemos un poco, para ya no cansarlos, hablemos del Consejo de Seguridad, que es el tema que a todo el mundo le gusta, que a todo el mundo... Yo no estoy diciendo que tengan que desaparecer algunas instituciones, no lo haría, sería verdaderamente contraproducente, pero sí cambia el texto del artículo 27. Es decir, el veto del Consejo de Seguridad se puede superar. En el sistema actual, en el artículo 27 de la Carta, no se permite superar el veto. Es decir, con uno que vote en contrario de los 5 miembros permanentes, se fastidió la resolución. En este proyecto,
pasan de 15 a 30 los miembros del Consejo de Seguridad. Piensen ustedes también que cuando se hizo la carta éramos 51 estados en la comunidad internacional y hoy somos 193, de los cuales 15 serían permanentes. Si en caso de que hubiera una resolución que fuese objeto de un posible veto, el veto es superable siempre y cuando exista un margen de 5 estados que estén votando en contrario. Es decir, para que el veto fuera insuperable se necesitarían 6 estados, es decir, una cantidad muy importante de estados que si nosotros ponemos geopolíticamente a los estados que podrían ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pues entonces es casi imposible que tomasen un acuerdo común respecto de una acción en un mismo sentido, es decir, a favor de Occidente o a favor de el otro bloque político internacional. Existen muchas cosas, no podría leerles todo el documento y sería muy fastidioso, máximo que pase el tiempo. Y con esto, justamente a pasar la nota, creo que es algo que se puede hacer diplomáticamente. El Estado mexicano no está interesado en promover un documento de esta naturaleza, se le teme, se piensa que es algo excesivamente difícil, pero un amigo mío, un profesor de Suiza, me decía, estamos a años luz de poder hacer algo así. Sí, creo que estemos a años luz, pero cuando lleguemos o recorramos esos años luz, necesitaremos tener un proyecto. Muchas gracias por su atención. Doctor, muchas gracias por su espléndida disertación. Pues le agradecemos sus comentarios y sobre todo la exposición de este proyecto que pues nos gustaría mucho conocer cuando tenga bien y ya lo tenga listo, pues conocerlo y platicar y tener una sesión académica para pues tenerlo y poderlo platicar va a ser muy, muy interesante. Sí, yo creo que México, pues muy, muy interesado en hacer este planteamiento, pero académicamente yo creo que va a ser de gran interés para, para conocerlo. Coincido totalmente de manera personal que pues eliminar el veto que ha sido tan cuestionado y tantas posturas que se han presentado, yo creo que las potencias que están dentro del Consejo de Seguridad no se van a dejar. Yo también coincido que la ONU a sus 80 años ha sido una pieza fundamental en la comunidad internacional. No creo que esté en crisis como para que desaparezca, pero sí coincido en que debe actualizarse. Hay muchas áreas de oportunidad que pueden mejorarse. El mundo ha evolucionado y seguramente varias de sus aportaciones, usted como especialista, yo creo que en México usted es el que sabe más sobre la Carta de Naciones Unidas y debe ser escuchado, y si alguien deben voltear, y usted es un referente muy importante en materia internacional y en materia de la Carta de Naciones Unidas. De verdad, ojalá que nos permita conocer su proyecto. Bien, pues sin más que señalar, el doctor Estrada quiere comentar algo. Solamente decir que ya está aquí la presentación, que circule libremente, es decir, en cuanto a los códigos QR de los reportajes que Alejandro nos hace favor de compartir. En las siguientes láminas están los códigos. Está a disposición, por supuesto, de la coordinación de posgrado de aquí de la facultad para que podamos circularlo y enterarnos un poco de lo que nos ha dicho. Muchas gracias.
Muy bien, pues sin más, agradecemos nuevamente a la señora directora, la doctora Sonia Venega, por esos espacios que propicia, y al doctor Rodrigo Brito, y por supuesto al doctor Guillermo Estrada por organizar estos eventos y por todos ustedes su atención y su asistencia, y al maestro Alejandro Domínguez, que nos relató estas vivencias que ha experimentado y que nos siga nutriendo, y que no sea la primera vez, sino que nos venga a actualizar qué es lo que sigue. Pues muchas gracias a todos, un saludo y muy buenos días. Gracias. Pues muchas gracias. No, no, no. Ahí luego me dan mi constancia para Ajá, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Al contrario, muchas gracias. Del proyecto. Sí cree que funcionarían así, que los propios medios pidiesen, pero las naciones Unidas que estuviesen protegidos y que tuvieran derecho al reporte factual en lugar de No, ahorita vinieron mis alumnos. Sí. ¿Trae coche y todo o pasan por usted algún? No, traigo coche. ¿Cómo se estacionó? Estoy preocupadísimo por eso. Pues pregunté y me dijeron que el de junto de los de odontología. ¿Sabes qué pasa? Ah, Con poca